Pues buenos días, bienvenidos a este primer webinar de la temporada aquí en it-spain.net. Después de bueno, pues la apretada agenda que tuvimos la temporada pasada, esta se presenta, pues si cabe, más apretada todavía en cuanto a webinars, en cuanto a temáticas. En fin, esperamos veros a muchos de vosotros por aquí en próximos webinars a lo largo de toda esta temporada. Bueno, pues como todos sabéis, hoy vamos a tener con nosotros de nuevo a Raúl Moreno y a Luca Zurlo de Jaspersoft. Ellos, bueno, nos van a hablar de las posibilidades que ofrece para el análisis de datos OLAP Jaspersoft 4.1. También quizá otro tipo de análisis, no solo OLAP, nos hablen también. Y nada, Lucas sabéis que es responsable comercial de la parte sur de Jaspersoft y Raúl Moreno es más un responsable técnico con sede en la oficina de Madrid. Bueno, pues nada, Luca, te voy a abrir el micrófono, ahí lo tienes abierto y te voy a pasar. Muy bien. Te voy a pasar la presentación. Cuando yo la vea, te lo digo. Perfecto. A ver, bueno, aquí la verás ahora mismo, entiendo. Perfecto, perfecto. Cuando quiera, Luca. Muy bien, pues bueno, antes de todo, muchísimas gracias, como siempre, a los amigos de Via Spain. Muy buenos días a todos. Realmente contento de empezar otra vez esta segunda parte de la temporada después del parón estivo. Como bien nos habéis introducido, bueno, yo soy Lucas Zurlo, soy responsable comercial, country manager para Jaspersoft Sur Europa, en particular Jaspersoft España. En este caso, conmigo tengo a mi lado Raúl Moreno izquierdo, que es nuestro responsable técnico preventa. Y bueno, hoy queremos, como nos acabáis de introducir, pues queremos hablar un poco de análisis. Además, quisimos un poco dar una falsa pista hablando solamente de análisis OLAP, cuando en realidad, como veremos, y es uno de los puntos importantes hoy que queremos tratar, bueno, pues no solamente existe análisis OLAP entre las posibilidades de análisis para los usuarios. De todos modos, no quiero anticipar nada, quiero empezar. Hoy tenemos muchísimas cosas, por lo cual vamos a empezar rápido. Espero que todo el mundo ya esté conectado. Recuerdo que esta presentación se quedará de todos modos grabada en YouTube, en Via Spain y también, como comentaremos más tarde, también en un nuevo grupo que hemos creado en LinkedIn, que es Jaspersoft Sur de Europa o Jaspersoft Southern Europe, donde allí queremos un poco también canalizar de alguna manera nuestros contactos en nuestras presentaciones. Vamos a empezar. Bueno, cuando se habla de, como adelantaba antes, cuando se habla de tecnología adecuada para una empresa, para una organización en relación a herramientas de análisis, pues se habla muchas veces de OLAP, pero también hay otro tipo de análisis. Hay el análisis en memoria, o sea, el análisis basada en la RAM. ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo peor? ¿Cuál es la oferta de Jasper? ¿Cuáles son los pros y los contras, ¿no? de esas dos tipologías? De eso vamos a tratar hoy. En particular, queremos paragonar o poner a confrontación las dos opciones para que vosotros también podáis elegir o entender cuál es para vuestra organización, para vuestra empresa, cuál es la solución más acertada. Entonces, dicho esto, la agenda de hoy, como comentabas, será muy rápidamente una visión general del análisis en memoria, en particular con el enfoque que ofrece Jaspersoft en relación a la posibilidad de hacer in-memory análisis, o sea, análisis en memoria, y luego una visión general de lo que es, vosotros lo conocéis muy bien, ya seguramente la posibilidad es ofrecida por el análisis OLAP en general y cuál es, desde el punto de vista práctico, la oferta de Jaspersoft en OLAP, claramente relacionándola también con la oferta ETL. Sabéis perfectamente, como veremos, que bueno, pues todo el tema del análisis OLAP va muy relacionado, sí, relacionado, yo diría, con la parte ETL, o sea, la parte de extracción, transformación y carga de datos.
Finalmente terminaremos con algunos consejos, algunas documentación que recomendamos para quien quiera profundizar esos temas y bueno, pues como siempre, una muy rápida sesión de ruegos y preguntas. Bueno, muy rápidamente, ¿quién somos? Jaspersoft. Bueno, Jaspersoft, como nosotros no definimos una nueva manera de entender la BI. Ya entiendo que muchos de vosotros ya nos conocen. Tenemos, pues, fabricamos un software de inteligencia de negocio que consideramos sea moderno, flexible, asequible. Ofrecemos una suite de las ofertas comerciales de extremo a extremos, end-to-end, incluyendo informe, dashboard, cuadros de mandos, análisis, oferta de análisis, como veremos en particular hoy, e integración de datos. A nivel de visión general, pues muchos de vosotros ya lo conoceréis, tenemos muchísimo reconocimiento del sector, el cuadrante mágico entre otros, muy recién, tenemos un crecimiento de la venta anual increíble, estamos hablando de un 50-60% por año en los últimos tres años y seguimos una empresa en fuerte expansión. Actualmente tenemos más o menos calculados que diariamente unos 3.000 usuarios crean aplicaciones de business intelligence basándose en nuestra tecnología, en nuestros productos. Tenemos cada minuto algo alrededor de 3.000 descargas de producto, considerando también el producto gratuito, la versión community. Y cada minuto también tenemos alrededor de 250 miembros nuevos de nuestra comunidad en Jasperforge que se registran, que se dan de alta. Vamos ¿cómo se puede decir? Al punto de la demostración de hoy. Pues informes o análisis, ¿no? Entonces, vamos a entender bien qué es un informe, ¿no? Muchos de vosotros ya lo sabrán, pero los informes son, son tipología de análisis que se basan en preguntas predefinidas. Por ejemplo, ¿cuál es la trayectoria de ventas en Norteamérica o una región concreta de un concreto representante por región, ¿no? Entonces son preguntas directas, predefinidas, estructuradas, miden un rendimiento concreto, se ejecutan y se editan con regularidad. Normalmente suelen ser muy utilizadas y tienen un formato preparado, listo para el consumo. O sea, el nivel de interactuación no es muy alto, ¿no? En realidad, la análisis o concretamente las conceptos de análisis se basan en preguntas más concretas, más formuladas, más complejas, yo diría. Por ejemplo, ¿cuál fue la trayectoria de ventas en Norteamérica hace 5 años en comparación con este año por representante y región? O sea, aquí se suelen, como veis, poner más dimensiones, más parámetros, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, es una comparación de tiempo. Entonces vemos que tiene una navegación que no necesariamente es estructurada. Hay parámetros, como decía, parámetros que, bueno, tendencias, puntos claves, tiempos, suelen ser extraídos para usuarios finales y es un punto muy importante, se utiliza solamente por una parte de una organización, de una empresa. No necesariamente toda la organización o la empresa la utiliza y luego suele tener un nivel de visualidad, o sea, gráfica e interactividad muy alto, muchísimo más alto, por ejemplo, de los informes. Entonces, un poco comparando estas dos herramientas entre informes y análisis, pues claramente vemos que los pros, o sea, los puntos a favor a nivel de los informes, pues que se controlan muy fácilmente, son más seguros, son más fáciles de gestionar, de ejecutar. Claro, por otro lado, son menos estratégicos, son más inciertos, son más estáticos, diría, ¿no? Por otro lado, el análisis de datos ofrece unos puntos fuertes, pues evidentemente tiene una componente estratégica de dinámica, yo diría también, muy impactante, muy importante, pero por otro lado, evidentemente, a nivel suelen ser más difíciles de controlar, de gestionar, y también, como se hay que añadirle, hay que invertir mucho tiempo, suelen ser inclusive más costosos, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a entrarnos un poco en este punto. O sea, nosotros antes comentábamos que, bueno, pues tenemos el análisis, todo el mundo dice, análisis, OLAP. No, bueno, pues sí, OLAP también, pero antes de OLAP hay también otro tipo de análisis, el análisis memory, que suele ser un poco menos conocida, pero es uno de los puntos fuertes de nuestra oferta, que vamos a ver en conjunto, evidentemente, con el análisis OLAP hoy. Es una técnica, como podéis ver, utilizada para almacenar datos dimensionales en la RAM, ¿no? O sea, en la Rapid Access Memory de un ordenador. Con, evidentemente,
como podemos ver, gran ventaja, por ejemplo, menos tiempo de respuesta en comparación con un almacenamiento en un disco, y sobre todo un menor impacto en el sistema de origen a nivel de consumo de recursos. Evidentemente eso se traduce con menor coste y mantenimiento, y permite además, por ejemplo, en este caso no es independiente de la fuente de datos, no se requiere un data warehouse, un data mart, ni un servidor ad hoc específico, evidentemente, no se requiere un procesamiento ETL, que es otro punto muy importante, y es muy útil para aquellos que nos siguen, que son parte de empresas que desarrollan software. Es un punto que hemos notado en nuestros clientes, que son ISV, Independent Software Vendors, Software House, que utilizan, bueno, pues nuestro software para embeberlo y ofrecerlo en conjunto a su herramienta, a sus propios clientes, es un punto muy utilizado, ¿no? Por otro lado, evidentemente, un punto importante del análisis in memory es que permite explorar, crear informe y repetir de forma muy sencilla, es decir, se pueden seleccionar informes interactivos, exploración de datos, desglosar, rotar, filtrar, segmentar, crear y compartir informes sin tener que impactar recursos, claro, sobre disco, ¿no? A nivel, de forma más rápida, más ágil y más fácil. ¿Qué ofrece Jaspersoft? Ahora lo vamos a ver. Os voy a adelantarlo. Bueno, pues el análisis memory forma parte tanto de la oferta Jasper Report Server, o sea, de Jasper Server Professional, como del Enterprise, o sea, de ambas, la suite comercial, como veremos al final. Tiene una interfaz de usuario, una user interface, que nosotros llamamos ad hoc, basado en la web, por lo cual muy fácil de navegar, muy rápido de ejecutar, y ofrece opciones de ordenar, filtrar, rotar, crear gráfico y desglosar muy fáciles, muy intuitivas a la hora de utilizarlo a nivel de usuario final, ¿no? Los perfiles de usuarios típicos, y ese sí que es un punto que yo quiero remarcar mucho, además porque no es una suposición nuestra, es un estudio de tdwi.org, en particular de Wayne Erickson, bueno, pues analista muy reconocido del mercado. Según él, los perfiles de usuario típicos de ese tipo de herramientas son tanto los superusuarios y analistas de negocios, o sea, ya usuarios ya avanzados, pero también ejecutivos y empleados comunes. Y es un punto muy importante, lo que nosotros llamamos la Self-Service BI, o sea, la Business Intelligence para todos. No necesariamente para ejecutivos, para analistas avanzados o bien técnicos. Un punto muy importante, además, que queremos subrayar a nivel de análisis memory, y fijaros que todavía no hemos hablado nada de OLAP, estamos todavía hablando de análisis memory, son los temas de los metadatos. Vale, vosotros, todo el mundo sabéis que es un metadato. Nosotros tenemos dos tipologías de metadatos. Uno se llaman topics o tópicos, y el otro se llama domain, ¿no? Los tópicos son una consulta predefinidas, consulta fija, que se almacenan directamente en memory, en la memoria, en la RAM. Otra vez no necesitan de ser almacenadas en un disco, y por lo tanto pueden trabajar con cualquier fuente de datos, SQL, Hibernate, XML, Big Data, fuentes propias, cualquiera. Mientras los domain son consultas ad hoc para SQL concretas, o sea, son visiones multilayer o sobre SQL, son una herramienta de diseños de dominios controladas por asistentes, ¿no? Quiero decir, un asistente técnico que lo crea, lo gestiona, pone a disposición determinados datos para uno o más usuarios, por lo cual permite dar un soporte a una consulta más flexible y sobre todo, además, un tema muy importante hoy día, un mayor nivel de seguridad, tanto por fila que por columna. Yo aquí podríamos hablar, de hecho, es uno de los puntos cuando hacemos demos con Raúl, es uno de los puntos que más nos piden, que más interesa. Aquí podríamos hablar un webinar solamente sobre esto. Yo aquí os aconsejaría a todos realmente de ir a la página web. Hay varios tutoriales, uno en particular muy interesantes que permite que es más para los técnicos, sobre crear un dominio mediante iReport. Lo podéis encontrar en jaspersoft.com/create domain report iReport tutorial, entre los tutoriales o tutorials de iReport. Moviéndonos y haciendo un poco un resumen entre topic y domain, que son un poco nuestras herramientas principales
sobre la cual nosotros basamos la análisis in memory. Así, resumimos, los tópicos son consultas que se toman de archivos de Jasper Repos, por lo cual archivos en JRXML. Es necesario que el lenguaje de consulta sea registrado en Jasper Repos Server, por lo cual interesantísimo también para lo ISV, para la Software House. Se puede utilizar temas o lenguaje de cualquier fuente de datos, inclusive la propia, son consultas predefinidas. Por otro lado, como comentaba antes, los domains son consultas generadas a petición por un generador de SQL, por lo cual se adaptan concretamente. Hay un proceso de conversión en XML, lo que nosotros llamamos técnicamente la definición de dominio, el tipo de ejecución, y eso sí, los dominios requieren una fuente de datos JDBC o JNDI. Los dominios pueden poner muchos más campos a disposición de los usuarios. Claro, los dominios, por ejemplo, extraen visiones concretas de base de datos y lo pone a disposición, como comentabas antes, de uno o más usuarios concretamente que trabajen en un ámbito, ofreciendo asimismo una determinada seguridad. Consejos rápidos, pues los dominios nosotros lo aconsejamos para trabajar con las bases de datos relacionales. En particular con aquellas que tienen el esquema estrella. Los tópicos lo aconsejamos para fuentes de datos que no sean SQLs o para consultas un poco más complejas. ¿Vale? De todos modos, aquí otra vez hay muchísimos tutoriales para aquellos de vosotros que quieren profundizar este tema sobre tópico y dominios. Os recomendamos de contactarnos, de vernos, de ir a nuestra página web, o inclusive quedaremos a vuestra disposición al final de este webinar. Yo diría, ya he introducido, para cerrar esta parte del análisis memory, quisiera que Raúl pueda demostrarnos algo, enseñarnos algo, ¿verdad, Raúl? A ver, te paso la presentación inmediatamente. Buenos días, estoy por aquí. Muy Bueno, bien. pues comenzamos la demostración ahora en breve. Muchas gracias, Luca. De nada. Sí. Ya tiene control. Bueno, pues las dos demostraciones que vamos a ver hoy las vamos a ver sobre el producto Jasper Report Server. Vamos a utilizar el mismo producto tanto para hacer análisis en memoria como para hacer análisis OLAP. Vamos a comenzar mostrando las funcionalidades del análisis en memoria. Para eso me voy a logar en el servidor. Y una vez logado en el servidor tengo diferentes opciones, entre ellas tengo la posibilidad de crear un nuevo informe ad hoc, por tanto voy a ir a esta opción. Aquí tengo la posibilidad de trabajar con diferentes tipos de conexiones, de fuentes de datos. Como comentaba Luca, por un lado están los tópicos o temas, por otro lado están los dominios y por otro lado están las conexiones OLAP que comentaremos más tarde. Vamos a empezar trabajando con los temas. Como comentaba Luca, un tema es cualquier tipo de query predefinida. Por ejemplo, una query puede estar atacando a una base de datos, otra a un fichero XML, otra puede contener parámetros. Por lo tanto, podemos cargar esas queries en el servidor y de esta manera facilitar a los usuarios finales el trabajar con los datos sin tener que interactuar con la query. Por ejemplo, vamos a... Sí. Raúl, no, sino así una pequeña precisión. Temas o tópicos, es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Eso, para no hacer confusión. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar trabajando con un tema o tópico llamado tópico parametrizado. Es una consulta que contiene parámetros, es una funcionalidad especial del software. Por lo tanto, vamos a abrirlo como una tabla. Podemos trabajar con diferentes templates. En este caso vamos a trabajar con una tabla y vamos a crear nuestro informe simplemente arrastrando los diferentes campos de datos desde nuestra izquierda al diseñador que tenemos a la derecha. Por ejemplo, vamos a desplegar el ID de la orden de compra. Vamos a desplegar también, por ejemplo, la fecha de envío, la dirección de envío y, por ejemplo, también el peso. Una vez que hemos desplegado nuestros datos, nuestras columnas sobre el diseñador, podemos hacer más operaciones sobre ellas. Por ejemplo, podemos añadir resúmenes a nuestras columnas.
Por defecto este resumen va a ser de la función, utiliza la función suma, pero podría ser un promedio, un máximo, un mínimo, un recuento distinto o un contar todo. Por ejemplo, voy a elegir la función promedio. Como veis, todos los cambios que voy haciendo se van refrescando en el informe, con lo cual puedo ir encontrando las respuestas que busco a mis preguntas de negocio. Podemos seguir trabajando con el informe, por ejemplo, podríamos seleccionar el código postal como un filtro. Para ello se crearía un filtro en la parte derecha donde podríamos jugar con las operaciones que permite el filtro, que sea uno de estos, no sea uno de estos, contenga, comience, no comience. Bueno, vamos a usar el filtro es uno de estos y, por ejemplo, vamos a seleccionar uno de los valores. Automáticamente la información se refresca, con lo cual tenemos la nueva visión de nuestro análisis quitando uno de los códigos postales. Por último, si queremos, podemos agrupar esta información. Por ejemplo, podríamos utilizar la ciudad y volcarlo en la cláusula group by, en la cláusula de agrupación, con lo que tendríamos una visión de las diferentes ciudades. En este caso está mostrando solo México DF, es por el parámetro de control que tiene este informe. Podemos cambiar este parámetro de control, por ejemplo, seleccionar el país España, y de esta manera va a mostrar 3 ciudades. Perdón, tengo que seleccionar los códigos postales para poder disponerlos en el informe. Y como veis, muestra las 3 ciudades, Barcelona, Madrid y Sevilla, agrupadas para este informe. En cualquier momento puedo grabar este informe en el repositorio y poder ejecutarlo posteriormente o planificarlo dentro del servidor. También podemos cambiar la apariencia del informe simplemente pinchando en una de las tabletas de colores. Conseguimos una apariencia un poco más atractiva. Bueno, pues esta es una de las opciones que tenemos al trabajar con informes ad hoc a través de tópicos. Esta misma tabla podemos reutilizarla para crear un gráfico. Si cambiamos directamente a la opción gráfico, va a reutilizar esta tabla y los filtros que hemos definido. Como veis, la información que muestra la gráfica quizás no es del todo interesante porque hay una serie de medidas sobre las que se está operando con distinct count que no nos interesan. Podemos quitarlas de la gráfica. Vamos a quitar también la fecha de envío y la suma de los order IDs. Bueno, de esta manera disponemos de una visión de la media del peso por las diferentes ciudades. Podemos hacer más grande esta gráfica si lo deseamos. Podemos cambiar el tipo de gráfica a diferentes tipos de opciones, como por ejemplo circular, líneas, áreas, dispersión o series temporales. Por ejemplo, vamos a cambiar a una gráfica de tipo circular, lo cual nos daría una visión bastante concreta del peso medio, cómo se está moviendo en las diferentes ciudades de España. Bueno, pues esta es otra opción de análisis que disponemos dentro de la plataforma, la posibilidad de crear gráficos con nuestros diferentes campos de datos. Vamos a pasar a un informe un poco más complejo, a un template más elaborado, que es la tabla de contingencia o crosstab. Para ello, en vez de usar un tema, podría usar este tema, pero voy a usar una conexión con un dominio. Para ello voy a volver a crear informes ad hoc. Voy a ir a la pestaña dominios y voy a navegar dentro de mis carpetas hasta encontrar el dominio que estoy buscando. Bien, aquí tengo diferentes dominios. Voy a trabajar con un dominio que abstrae la complejidad de una base de datos de un supermercado. Para ello voy a elegir los datos y en la primera pantalla me va a ofrecer la posibilidad de seleccionar con qué datos quiero trabajar. Por ejemplo, puedo trabajar con datos de ventas. Aquí dispongo de toda una serie de datos como son medidas de las ventas, son una jerarquía de productos, una jerarquía de tiendas. Dentro de la jerarquía de tiendas también tengo información sobre las regiones de las tiendas o ofertas de las tiendas. También tengo datos de inventario, de costes y de empleados. Voy a trabajar con los datos de ventas. Voy a seleccionar todos los datos de ventas y podría
prefijar una serie de filtros si me interesa desde esta pantalla, o podría guardar esta consulta que estoy haciendo, esta selección que estoy haciendo como un tema para una posterior reutilización dentro de la ventana de temas. Bueno, voy a pasar directamente a crear el informe con la tabla de contingencia. Para ello pincho en tabla de contingencia y se va a abrir el diseñador de informes para este tipo de templates. Bueno, aquí tenemos la tabla de contingencia, tiene 3 tipos de grupos, los grupos de filas, el grupo de columnas y los valores de datos. Vamos a ir viendo cómo se va a ir desplegando la información poco a poco. Para ello voy a soltar las medidas en los valores de datos y me va a proporcionar el valor global que tienen estas medidas a nivel total dentro de mi base de datos. Poco a poco voy a ir desplegando medidas que me van a ir ofreciendo una visión de estas dimensiones, que me van a ofrecer una vista de estas medidas desglosada. Por ejemplo, voy a desplegar a nivel de filas la marca. Aquí me aparecen las diferentes medidas desplegadas por la marca. Podría seguir añadiendo dimensiones, por ejemplo, el nombre de producto. Tenemos desplegado a nivel de filas la marca y el nombre de producto. Vamos a desplegar a nivel de columnas, por ejemplo, el tipo de tienda y el nombre de la tienda. A muchos de vosotros este tipo de informe os recordará un poco a un análisis OLAP. Es el objetivo el intentar llegar a proporcionar ese tipo de funcionalidad que proporciona los cubos OLAP. Por ejemplo, podemos navegar dentro de las diferentes dimensiones que hemos establecido. Podemos trabajar con las tablas de transacciones que hay por debajo, por ejemplo, pinchando en un cruce de dimensiones, podemos obtener los datos que hay por debajo en una nueva tabla, con lo cual ofrece esa funcionalidad tanto de navegación como de drill down en los datos que dispone por defecto cualquier CuboLab. Bueno, aquí tenemos la tabla que muestra las dimensiones, las transacciones para ese cruce de dimensiones. Y en cualquier momento podemos seguir trabajando, por ejemplo, con filtros para seguir especificando esta información que estoy analizando. Por ejemplo, podríamos seleccionar la ciudad como un filtro y seguir jugando con los diferentes filtros y a la vez refrescando la información para obtener la visión analítica que estoy intentando conseguir. Bueno, pues esta es la demostración sobre la funcionalidad ad hoc para la creación de informes tanto con temas como con dominios. Voy a dar el paso de palabra a Luca y volveremos con una demostración sobre CuboSolab. Perfecto, muchísimas gracias Raúl, excelente. Efectivamente, la idea hoy realmente era enseñaros desde el principio que, como podéis ver, sin entrar, y vamos a entrar a verlo ahora bien, el tema del análisis OLAP, no sé, concretamente OLAP o ROLAP en creación de CuboLab, pero sí en Jaspersoft ofrecemos ya desde el principio, inclusive sin entrar en la plataforma professional, en la suite professional, ya ofrecemos un análisis memory que muchas veces puede inclusive llegar a pues cubrir necesidades básicas de navegación, por ejemplo, multidimensional, como os visto. De todos modos, vamos a seguir adelante. Todavía no nos queda mucho. A ver, ahora sí. Bien. Visión general de análisis de OLAP. Pues aquí, bueno, todos vosotros entiendo que conoceréis muy bien la teórica del análisis de OLAP. Yo tampoco quiero dar clase a nadie. En realidad, bueno, se trata de un modelo de datos multidimensional o comúnmente llamado cubos OLAP, que permite efectivamente de realizar consulta compleja con tiempo de ejecución bastante rápido, ¿no? Bueno, pues todos los estándares API de OLAP son, bueno, si lo conocéis, algunos son acuñados en SS base, creado en el 93 por COD, 97 hubo la especificación OLE de database para OLAP, que introdujo además el lenguaje
importantísimo, muy utilizado por el lenguaje de consulta MDX, ¿no? Pues lo sabéis vosotros, la navegación para User Interface es muy similar, permite un desglose, una rotación, un filtrado, una segmentación, y efectivamente pues, los enfoques OLAP, los tres principales enfoques OLAP son el enfoque multidimensional, el enfoque relacional o ROLAP, el enfoque luego híbrido, o sea, una combinación de ambos los enfoques anteriores. Sobre el MDX, otra vez, lenguaje de consulta multidimensional. No quiero, repetir cosas que vosotros conoceréis perfectamente, entiendo inclusive desde el tiempo de vuestra universidad, de vuestros estudios universitarios, pues lo conocéis perfectamente, la potencia, inclusive la fuerza de simplificar las consultas, las instrucciones, que se puede luego descomponer en varias instrucciones SQL. Puesto que efectivamente la sintaxis es muy parecida al SQL. Una de las grandes ventajas, pues por ejemplo, el análisis, pues las comparaciones en tiempos. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo, de resultado multinivel en comparación en periodos anteriores, desglosado además por varios niveles, por año, trimestre, mes. Y además un análisis de periodo en paralelo, o sea, es que desglosado por multiniveles, pero para diferentes años, ¿no? Y esto, pues lo sabéis, es una de las potencias de esta herramienta. ¿Qué ofrece Jaspersoft? Eso es lo que nosotros nos interesa enseñaros hoy. Pues Jaspersoft, a partir de la versión 4.1, que se ha enfocado exclusivamente sobre esta parte de análisis, pues ofrece un análisis de datos potentes para grande conjunto de datos, punto número 1. O sea, el motor Rollup con un user interface, una interfaz de usuarios, el mismo interfaz de usuarios que utilizábamos antes para la creación de dominio report, pero ahora basado siempre en la web para análisis ad hoc, ¿no? Entonces permite, como siempre, una segmentación, una rotación y un desglose, además muy intuitivo, y además permite crear cubos OLAP relaciones basados en los metadatos. Veremos ahora en la demo de Raúl ejemplo en ese sentido. Además, ejemplo también relacionado sobre el tema de seguridad por datos y filas y columna, ¿no? Otro punto importantísimo de nuestra oferta de Jaspersoft OLAP, pues la tecnología está basada en estándares probados, seguros, una tecnología de código abierto, independiente y sofisticada. Muchas veces nuestros competidores, y aquí hago una muy breve paréntesis sobre la importancia de qué significa ser una empresa a la vanguardia en el open source, qué significa realmente, pues en vez que tener un equipo de desarrollo de un centenar, 200, dependiendo del tamaño de la empresa, nosotros tenemos una community entera de decenas, de centenares, de miles de técnicos que trabajan con nosotros, alineados con nosotros, probando, testeando y volviendo a probar otra vez toda la nueva tecnología. Luego, lo mejor de esto, los cogemos, lo estudiamos, lo evolvemos y lo presentamos. Y eso es la gran ventaja de tener un software hoy día con una solución open source comercial. Es una tecnología de código abierto, repito, independiente, porque nuestra community es de todas maneras independientes y muy, muy sofisticadas. Pues los estándares industriales OLAP lo conocéis, son lo de siempre, es el MDX para las expresiones multidimensionales, el XML para análisis, el SQL. Entonces, resumiendo, la oferta así a nivel teórico, Jaspersoft OLAP, análisis de grande conjunto de datos. Tenéis un gran volumen de datos que analizar, pues Jaspersoft OLAP es la solución. Las funciones de análisis avanzadas e incorporadas son de alto rendimiento, son funciones analíticas añadidas, complejas, que permiten una clasificación infiltrada según jerarquía y sobre todo unos cálculos condicionales, que son normalmente de los requerimientos típicos de quien busca una solución de cubo OLAP. Además, como valor añadido, nosotros también ofrecemos, no sé si dará tiempo, Raúl, pienso en enseñárnoslo ahora, también un conector para Excel,
para que permita también de visualizar los cubos a través de Excel. Excel, como sabéis, es una de las herramientas más utilizadas en el mercado, sobre todo en el sector financiero. La interactividad, esta interactividad con Excel permite pues, de recrear, de ver un cubo Excel, un cubo OLAP, disculpa, en un entorno. ¿Cuál es el entorno de Excel? Yo aquí además tenemos un pequeño, ¿cómo se puede decir? Un pequeño circuito teórico antes de pasar a la práctica, pero que me gustaría que Raúl ilustraras ahora mismo. Raúl, te cedo otra vez la palabra y la presentación para que tú pueda un poco completar esta primera visión teórica y luego enseñarnos algo práctico sobre la oferta de Jaspersoft para OLAP. De acuerdo. Bueno, pues vamos a comenzar con la visión típica de cómo se desarrollan los cubos, para aquellos que tengan menos idea de este área. Partimos de una fuente de datos transaccional o LTP. A través de esta fuente de datos transaccional vamos a, mediante la utilización de una herramienta de ETL, de extracción, transformación y carga, vamos a diseñar una serie de flujos de trabajo que nos van a permitir agregar dicha información en un Operational Data Store o un Data Mart o un Data Warehouse. De esta manera vamos a tener la información más preparada para realizar análisis que la que teníamos en el ambiente transaccional. De este Data Warehouse o Data Mart vamos a utilizarlo como fuente para definir el cubo, para definir los metadatos del cubo. Los metadatos del cubo se definen a través de una herramienta que se llama Schema Workbench, que produce estos ficheros XML con la descripción de los metadatos del cubo y que posteriormente serán subidos al servidor para poder crear las vistas de análisis de OLAP. Bueno. Ese no es el único caso. El otro caso sería el trabajar directamente con la fuente de datos transaccional y crear nuestro cubo a partir de él. No es lo deseado, pero se puede realizar dado que podemos modelizar cualquier tipo de cubo con cualquier tipo de esquema subyacente. Bueno, siguiente paso sería crear este cubo virtual, el esquema rollup que va a utilizar este fichero XML que hemos definido. Este fichero se carga en el servidor y es el servidor el que se va a encargar de crear este cubo virtual rollup. Por último, al crear el cubo en el servidor debemos inicializar el cubo con una determinada vista. Esto se hace a partir de una sentencia MDX que nos va a permitir obtener una vista inicial del cubo dentro del servidor. Por lo tanto, finalmente los usuarios de negocio podrán disfrutar del cubo, del análisis del cubo a través de diferentes interfaces, como pueden ser nuestra interfaz del servidor o, por ejemplo, la interfaz de Microsoft Excel, que también conecta con el cubo directamente. El servidor del cubo, para aclararlo, está basado en un proyecto open source, es Mondrian, y es nuestro proveedor de cubo solar. Bueno, vamos a pasar a una transparencia muy rápida sobre Jaspersoft ETL, dado que tiene un interés dentro del ámbito de CuboSolab debido a estas transformaciones de los esquemas de datos que pueden ser necesarias. Simplemente presentaros un poco Jaspersoft ETL como un entorno que tiene un diseño gráfico, tiene múltiples tipos de componentes, más de 400 que podemos arrastrar y soltar dentro del área de trabajo, los conectamos y de esta manera construimos nuestros flujos de trabajo. Además tiene otra serie de funcionalidades como es el repositorio compartido que puede ayudarnos a desarrollar los flujos de trabajo cuando somos varios usuarios o cuando tenemos múltiples tipos de versiones de nuestros flujos de trabajo. Permite la implementación corporativa de procesos de negocio dentro de la integración de datos porque ofrece una serie de funcionalidades como es la recuperación de errores o la automatización del motor de reglas o incluso el control de la carga del sistema.
Y además ofrece una administración centralizada a través de un componente web con el cual podemos detectar y monitorizar cualquier tipo de error o proceso que hay en el sistema para poder tomar decisiones en consecuencia. Bueno, una vez que os he Sí, presentado el... además, Raúl, Sí, sí, no, perdona que te interrumpa. No, es que además la verdad que esta herramienta de Jasper ETL es muy interesante. Simplemente recordaros a todos vosotros que queréis profundizarlo un poco, que hay un webinar específico sobre esto, además hecho con BI Spain. Lo podéis encontrar tanto en los archivos de BI Spain cuanto también en YouTube. Por lo cual, si queréis luego, nada, enfocaros un poco más sobre este tema, también tenéis estos recursos. gracias, Robert. Bueno, pues pasamos directamente a la demo de funcionalidad OLAP. Para ello voy a volver al servidor. Estoy trabajando, voy a abrir una de las vistas de OLAP con el antiguo interfaz que ofrece nuestro servidor. Es un interfaz basado en JPivot. Para después mostraros cuál es el nuevo interfaz que ofrecemos dentro del servidor y cómo estamos migrando toda la funcionalidad que ofrece el antiguo al nuevo. Bueno, esta es la visión inicializada del cubo con el que estamos trabajando. Como veis, tengo una serie de medidas, medidas sobre las unidades vendidas, sobre los costes, sobre las ventas realizadas y tengo una serie de dimensiones, la dimensión productos y la dimensión media. Además hay un filtro establecido, me lo está diciendo aquí abajo, que está establecido para diciembre del Q4 del 2006. Podemos navegar dentro de las dimensiones, por ejemplo, pinchando sobre ellas se va a desglosar los diferentes datos que ofrece este cubo. Por ejemplo, me ha desglosado la información para los diferentes productos. Podríamos seguir navegando en todas las diferentes dimensiones. Podemos trabajar un gráfico que va a utilizar esta gráfica, con lo cual podemos tener una visión analítica más avanzada de estos datos. En cualquier momento podemos reconfigurar el cubo. Dando en este botón podemos seleccionar, por ejemplo, nuevas dimensiones que formen parte de nuestro análisis. Por ejemplo, podríamos añadir la dimensión sexo a las filas, aceptar este cambio y de esta manera tendríamos una nueva visión del cubo con la posibilidad de analizar también la información a partir de la dimensión sexo. Aquí tenemos ahora un despliegue de la información de todo media, de las bebidas y el despliegue de la información para el sexo varón y mujer. Bueno, pues estas son algunas de las funcionalidades que ofrece el antiguo interfaz. Vamos a movernos al interfaz ad hoc para verlo, cómo estamos integrando este antiguo interfaz dentro de nuestro nuevo interfaz. Para ello voy a informes ad hoc. A partir de ahora, todas las conexiones OLAP van a poder ser seleccionables desde la pestaña de informes ad hoc. Vamos a poder crear por el momento diferentes crosstab con ellos. Para ello voy a seleccionar mi fuente de datos de análisis. Voy a seleccionar, por ejemplo, el cubo de ventas de la base de datos Foodmart y voy a abrirlo como una tabla de contingencia, que es el template que ofrecemos por el momento. Bueno, aquí dispongo de las diferentes dimensiones. Como veis, dispongo de la dimensión clientes, el país, la provincia, la ciudad, el nombre. Podría arrastrar uno a uno las diferentes dimensiones o puedo arrastrar toda la jerarquía a, por ejemplo, las columnas. Una vez que tengo arrastrado toda la dimensión de clientes, puedo seguir trabajando añadiendo medidas. Por ejemplo, puedo añadir el coste de ventas y las ventas realizadas. De esta manera se muestra el pequeño cubo que estamos construyendo. Desde este momento podemos navegar en las diferentes dimensiones, podemos pinchar en el país country y se va a expandir toda la dimensión. Como vemos, el cubo solo está mostrando información para USA, para Estados Unidos, por lo tanto podríamos excluir algunos segmentos de este cubo, por ejemplo el segmento Canadá y el segmento México. Con ello se muestra un filtro con la información que hemos excluido.
Podríamos seguir trabajando con esta información, analizándola, expandiendo los diferentes niveles. Aquí vemos las diferentes medidas mediante la expansión de la dimensión ciudad. Como veis, la tabla es muy larga, por lo que puede ser que nos interese cambiar filas por columnas. Para ello podemos utilizar este botoncito y va a mostrar la tabla con una orientación vertical. Aquí tenemos la tabla en orientación vertical, que puede ser que nos facilite el análisis. Por último, podríamos cambiar a una visión un poco más amplia. Pinchando en este botón vamos a ampliar el área de trabajo y vamos a poder trabajar con el cubo de una forma más sencilla. En cualquier momento podemos ir cambiando los filtros que impactan sobre los datos y podemos trabajar con las diferentes dimensiones. Bueno, pues este sería el estado que tenemos ahora mismo de integración del antiguo interfaz dentro del nuevo. En siguientes versiones vamos a seguir enriqueciendo esta interfaz. Por el momento mantenemos los dos interfaces vivos en todo el producto. Vamos a pasar a ver otro tipo de análisis OLAP a través de otra herramienta. Sería a través de una herramienta como Microsoft Excel. En Microsoft Excel podemos instalar un plugin que se llama ODBC Connector. Es un plugin realizado por Jaspersoft que permite conectarse a los cubos. Una vez instalado este plugin, simplemente tenemos que definir un acceso a la conexión de datos del cubo y podremos acceder a ellos simplemente pinchando en nuestra conexión. Bueno, al pinchar sobre la conexión me pide que me logue en el sistema. Me logo. Y se va a abrir el interfaz de diseño de informes para CuboSolab dentro de Excel. Podemos construir un informe rápidamente añadiendo, por ejemplo, la dimensión clientes. Podemos añadir, por ejemplo, diferentes medidas. Podemos añadir las ventas y los costes. Podríamos expandir los diferentes niveles pinchando en nuestro cliente, por ejemplo, USA. Y una vez que tenemos esta tabla, podríamos crear, por ejemplo, una gráfica anexa que nos diera una visión de los datos, simplemente pinchando sobre Pivot Table, Pivot Chart, podríamos crear una tabla que va a ir cambiando según expandamos los diferentes. Bueno, esta gráfica no tiene mucho sentido porque es muy grande, pero podríamos añadir otras dimensiones para formar la gráfica que nos interese. Bueno, pues estas son las diferentes opciones que tenemos para análisis en CuboSolab. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Verdaderamente interesante. Hoy, como podéis ver, pues los temas son muchísimos, las opciones, inclusive no solamente de elección de herramientas de análisis, sino también de interfaces, de interfaz gráfico para verla, para seleccionarla, son realmente diferentes. Entonces, yo diría ahora, si me devuelve la presentación, vamos con la última parte. Sí. Vamos con la última parte que tal vez... Esto es la perfecta, no me he dado cuenta. Fenomenal, gracias, Raúl. Entonces, vamos a ver, eso es. Bueno, eso lo hemos visto, un poco todo el circuito teórico, el ETL. Pues nada, un resumen muy rápido para dejaros también algunos minutos para vosotros, para luego si vuestras preguntas. Pues aquí los encontráis, no voy a leerlo una por una porque son las presentaciones, el áreas, pero además, como os comentaba antes, esta presentación la podéis encontrar tanto en BISP como en YouTube, también en nuestra nueva
nuestro nuevo grupo de Jaspersoft Southern Europe en LinkedIn, a lo cual invito a todos vosotros. Sí me gustaría enfocarme rapidísimamente sobre los casos de uso útiles de análisis, o sea, cómo elegir entre el análisis memory y OLAP, o sea, cuál es nuestras recomendaciones en ese sentido, ¿no? Pues en el caso que vosotros sois un creadores de software, una software house, una independent software vendor, y no tengáis pues un particular esquema o LTP o no tenéis un data mart o un data warehouse, pues nosotros recomendamos el análisis memory realmente como herramientas, ¿no? Una aplicación empresarial operacional, otra vez sin particulares complejidades, sin data warehouse o un data mart, pero otra vez para nosotros si los requerimientos son simples, pues el análisis memory otra vez. Pues evidentemente, dependiendo también de los esquemas de normalizado, de los volúmenes también de los datos, que en este caso tendrían que ser moderados, y teniendo un utilizo para departamento o basado sobre un data mart, pues dependiendo de los casos se puede utilizar tanto el análisis memory como el análisis OLAP. En este caso los requerimientos finales guiarían vuestra elección, ¿no? Pues claramente un data warehouse corporativo, un gran utilizo con gran volumen de datos y un esquema claramente no normal, no sencillo, pues en este caso claramente recomendamos el análisis OLAP y finalmente con fuente de datos no relacional, sin acceso, sin SQL, pues el análisis memory para nosotros cubre sustancialmente las necesidades. Así, muy rápidamente, ¿dónde se encuentra el análisis memory? ¿Dónde se puede dónde encontráis la Jaspersoft OLAP? Pues a nivel de suite comerciales o como ediciones comerciales de Jaspersoft. Pues la análisis memory se encuentra tanto en el Jaspersoft Business Intelligence Professional como en el Jaspersoft Business Intelligence Enterprise, pero si vosotros consideráis que necesitáis también de la parte OLAP, pues la Jaspersoft Business Intelligence Enterprise es la suite que más os interesaría en este caso. De todos modos, para el ámbito comercial, repito, os recomiendo contactarme o contactarnos para poder luego entrar más en detalle. Tengo aquí, tenemos realmente muy pocos minutos, dos slides, dos transparencias sobre documentación, sobre recursos para todos aquellos vosotros que estáis interesados en profundizar, y estoy seguro sois muchos. Os recomiendo para el análisis memories documentación manuales que podéis encontrar en particular con capítulos y secciones concretas, y también luego manuales tanto de Jasper Report Server, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, 7, y la Ultimate Guide de Jasper Report Server, que es la última guía, que es el capítulo 3 sobre la exploración Informadocs, donde veréis cómo Raúl, todo lo que ha hecho Raúl, pues ahí viene explicado paso por paso cómo crear, cómo ponerlo en marcha. También a nivel de formación, pues nosotros tenemos clases que se hacen tanto online como presenciales. Pues allí todos esos temas forman parte de esos cursos. A nivel de Jaspersoft OLAP, también Jasper Report Server versión 4.1, el capítulo 4, la vista solas, primeros pasos, manual de usuarios del Jaspersoft OLAP completamente, el manual técnico de Mondrian también, la versión 3.0, el Ultimate Guide de Jasper Analysis. Bueno, pues hay también formaciones, hay una que se hace en Estados Unidos, que se hace también online, que de O'Reilly, un independiente sobre DBA, Analysis Datas, muy recomendable, pero claramente en inglés, eso para aquellos que vosotros también hablando de los amigos de Latinoamérica, si están interesados, pues allí lo podéis encontrar, inscribiros online, y también otra vez el Jaspersoft Technical Training, nuestro curso base técnico cubre también ampliamente la parte de Jaspersoft OLAP. Dicho esto, nos queda realmente muy pocos minutos. Aquí nuestros contactos habituales, Twitter, email, Sesimia, mi correo personal, Zurlo, Lucas Zurlo, nuestro número de teléfono, nuestra oficina aquí en Madrid. También, aquí no viene, pero os recomiendo
en todo aquello que utilizan LinkedIn, de verdad, es un grupo abierto, Jaspersoft Southern Europe, allí ponemos, y además empezaremos a traducir también todas las presentaciones, tenemos foros abiertos, debate, discusión, es un grupo que acabamos de arrancar, por lo cual invitamos a todos vosotros, esta misma presentación verá publicada allí, allí lo podéis encontrar, todos los detalles, y allí mismo podéis inclusive plantear más preguntas, si queréis. Y nada, aquí estoy a vuestra disposición para, bueno, pues ver un poco vuestra pregunta, no sé si hay alguna pregunta. Muy bien. Muchas gracias a Raúl y Luca. Efectivamente ya tenemos aquí algunas preguntas. Recordaros que podéis hacer las preguntas escribiéndolas en el chat que aparece, bueno, en el panel de control de GoToWebinar, ¿eh? Bueno, a ver, os traslado la primera pregunta. Dice, ¿se puede integrar Jaspersoft, la hace Eduardo, ¿se puede integrar Jaspersoft Server dentro de una aplicación web sin necesidad de hacer login? Sí, podemos embeber nuestro producto dentro de otro producto. Por ejemplo, en su caso tendría que utilizar la funcionalidad de Single Sign-On para pasar el login al sistema sin tener que logarse dentro de él. Me gustaría saber, Luca y Raúl, si, bueno, un poco el grado de aceptación que habéis visto hasta ahora por parte de los clientes españoles en lo que respecta al análisis in memory. Si, digamos, hay una buena acogida, ¿cuál es un poco la...? Muy alto, muy alto. No, además, te agradezco muchísimo de haberme preguntado esto, porque efectivamente muchísimos clientes, muchísimos prospects nos acercan a nosotros diciendo tengo necesidad de análisis, ¿no? Y automáticamente, tal vez por formación o porque la demás herramienta competidora nuestra pues obligan a entrar, a adquirir, inclusive muchas veces son muy caras, herramienta OLAP, pues necesito hacer cubo OLAP. Luego no se dan cuenta que realmente la análisis in memory es mucho más ágil, mucho más económica, mucho más fácil y bastante flexible. Os recuerdo que Raúl antes os ha enseñado un principio de análisis multidimensional basado sobre in memory. Entonces, cuando, bueno, pues en España lo que hemos notado es este trend que cuando, bueno, pues la gente, los compañeros, las personas pues, que nos contactan, se dan cuenta, pues dicen, oye, aquí puedo hacer yo casi el 80 o 90% de mi necesidad o inclusive más sin tener que entrar en una dinámica de cubo OLAP con su complejidad. Por lo cual, la verdad que sorprendentemente hemos notado un alto nivel de aceptación en ese sentido. Claramente hay organizaciones, hay profesionales que pues no requieren evidentemente de cubo solo verdadero por complejidad de datos, por requerimientos típicos pues, de su sistema de inteligencia de negocio. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta. Estamos bastante bien de tiempo, aunque, bueno, nosotros... Sí, tenemos 2-3 minutos todavía. Sí, pues vamos a ver, esperamos un poquito a ver si tenemos alguna pregunta y si no, pasamos a despedir el webinar de hoy. Bien, pues Luca y Raúl, no tenemos más preguntas por ahora, así que vamos a aprovechar para despedir el webinar. Agradeceros por mi parte el haber hecho el webinar, también a la gente que ha asistido y estaros atentos a tecnowebinars.com porque ahí tenéis una completa agenda con los diferentes webinars que vamos organizando. Luca, pues claro. Si quieres. Pues sí, claramente. Bueno, antes de todo, gracias a todos vosotros. Por mi parte, por parte de Raúl, como siempre, es un placer. Os recomiendo otra vez a todos de quedarse en contacto. Hay varias maneras de quedar en contacto con nosotros y además de quedar muy atento porque vamos a lanzar muy pronto nuevas versiones en los próximos 2-3 meses, ¿verdad, Raúl? Hay muchísimas novedades que van tanto en el mundo OLAP, en el mundo análisis y en el mundo OLAP y también en otros mundos o en otros sectores o ambientes, cual es, por ejemplo, el móvil. Vía mobile hay muchísimas novedades que están a punto de ser lanzadas.
Os recomiendo a todos de estar muy conectados, estar muy interesados, todos aquellos que estén interesados, y nada, hasta luego, hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego.